Buenas tardes, le saluda a su hermano en Cristo, José Abraham Cabello, encargado de multimedia en la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Les doy la cordial bienvenida en estudiar el curso sobre el Libro de Mateo, presentado por Lawson. Dios les bendiga. Good evening. Buenas tardes. You will find that, as Brother Jose has already mentioned, I am not here because of my beautiful Spanish. Ustedes van a perceber, como el hermano ha dicho, que yo no estoy acá por causa de mi inglés muy bueno, de mi español muy bueno. I'm here because hopefully I can help you understand the Gospel of Matthew. Estoy acá con la esperanza que ustedes puedan entender un poco mejor el Evangelio de Mateo. The way I like to teach class is for everybody to be able to be involved. La manera que me gusta de dar una clase es para que todos puedan estar involucrados en esto. So there will be times I will ask you questions and I'll expect you to answer. Hay veces que voy a hacerles preguntas y espero que puedan responder, que quieran responder. If you don't answer, I'm stuck. Si ustedes no responden, yo estoy paralizado. There will be times that you can ask me questions. You can ask anytime. Hay veces que ustedes van a tener preguntas y puede preguntar a cualquier tiempo. The number one rule of my class, always ask questions. La traducción está allá, ¿no? Okay. If you have a question while I'm teaching, just raise your hand. We'll stop and I'll try to answer your question then. Always at the end of class, there will be an opportunity for you to ask questions then. Si durante la clase usted tiene preguntas, en el momento que estoy enseñando, solo levante sus manos para que yo pueda saber que usted tiene una pregunta y vamos a tratar de responder tu pregunta, pero y al final también vamos a tener un tiempo para preguntas. So I'm going to try and teach you how to understand Matthew. I assume you've read Matthew at least twice before this class. Yo espero que usted han leído el libro de Mateo por lo menos 2 veces antes de esta clase y estamos acá para estudiar este libro. I believe you have read Matthew before this class, but I want to teach you what may be a new way to read it. Yo sé que ustedes han leído el libro de Mateo antes de esta clase, pero yo quiero enseñarles una otra manera de estudiar el libro de Mateo. You with me? ¿Están conmigo? Okay. So we are going to start with you sharing what you have learned. Me gustaría de empezar con ustedes compartiendo lo que ustedes han aprendido durante su estudio del libro de Mateo. Over the last 2 weeks, you've had the opportunity to read Matthew. Por las últimas 2 semanas has tenido la oportunidad de leer el libro de Mateo. The first time was to just read it. La primera vez fue solamente de leer todo el libro. The second time, you were to highlight 2, 3, 4 words or phrases. De la segunda vez usted debería, ¿cómo se dice highlight? Resaltar algunas cosas que para ustedes fueran importantes durante este tiempo de lectura. So now we want to find out what words you highlighted, which words you marked. Me gustaría de saber ahora qué palabras ustedes han resaltado, como está escrito allá en la pantalla, que en el libro de Mateo. So anybody, just shout out some of the words that you marked, and Brother Jose will write those on the board so you can see what everybody has done. Usted puede ahora decir alguna palabra, una frase que usted ha resaltado en su lectura. El hermano va a apuntar allá en el cuadro y así podemos hablar de esto. Cristina. Yo busqué amor y solo lo encontré una vez. She searched for the word love and she only found once in the book of Mateo. 12. Okay. En capítulo y versículo 24:12. 24:12. Okay. La otra, ángel. Angels.
justicia justice, y Jonás. Jonas. that's Jonas, you know. yep. Mhm. Otras palabras. Ok. Hijo de Dios, That's son of God. God, hijo de David, Son of David, Uh-huh. Jesucristo, Jesus Christ. Jesucristo encontré solo una vez, como está así en español, que se está junto. Una palabra sola, Jesucristo, solo encontró una. I'm sorry. Jesus Christ, just one word altogether, he just found once. Okay. All right. Es generación, Gener- la generación, generation. Okay. la palabra mundo Mundo, world, y juicio. judgment. Judgment. Okay. Y pues, no alcancé a contabilizar cuántas las que encontré. ¿Cómo? No contabilizó cuántas veces se ha encontrado. He didn't count how many times he found each one of those words. Okay. Ángeles, demonios, Angel, demons, and son of David. Okay. Demonio, demonios, ese, ok. Y hijo también, de David. ok. ¿Tenía más una cosa? Yo anoté hijo de David, Ok. Espíritu Santo y profeta. Holy Son Spirit. of David. Holy Spirit. Muchas veces. Espíritu Yeah. Santo. Hijo de David. ¿Qué más? Espíritu Santo Holy Spirit. y profeta. Prophets. Okay. Encontré muchos. Many times. Okay. Profeta, Sí, ok. Profeta singular o plural? Plural. Profetas, Profeta. No, profeta. Ella dijo profeta. profetas, nada más. Prophet, not prophets. Okay. Ok. ¿Alguien más? Hermana. Yo busqué Jesucristo, hijo de David, Jesus Christ, Son of David, Espíritu Santo. and Holy Spirit. Okay. Y Espíritu Santo. Ok. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hijo de David. Okay. Ajá. Hijo de David. Okay. Son of David. Okay. ¿Va? Hijo de David, otra vez. Espíritu Santo. Holy Spirit. Santo. Espíritu o Espíritu Santo. Espíritu Santo. Okay. ¿Hay otras palabras o frases? Hermano Juan. Profecía. Profecía. Prophecy, Okay. Espíritu Santo. Father, and Holy Spirit. Profecía. Padre. Father and Holy Spirit. Espíritu Santo. Ok. ¿Alguien más? las que escogí yo son las mismas que Ok, no le haces. ¿Cuáles son? es Espíritu Santo, Hijo de David Ok. y Jesucristo. Jesucristo se encuentra una sola vez, Hijo de David
9 en total y Espíritu Santo 8. Espíritu Eight. Santo 8 Holy veces. Spirit, Hijo 8, de Son of David, 9. 9, Jesucristo. Jesucristo, just 1. Ok. La hermana ya. Hermana Toby y luego hermana Sonia. La palabra rey. Rey. King. Bueno, Rey. Rey, Jesucristo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ok. Hermana Sonia. Jesucristo, Espíritu Santo, profeta, profecía. Prophet, prophecy, Holy Spirit. Espíritu Santo y profeta con profecía juntos. Sí. Prophet and prophecy. okay. Okay. Ok. Profecía. ¿Hay más? Hijo de David. Ok. Jesucristo, hijo de David. Jesus Hijo de David. Christ and Son of Sí, David. Jesucristo, hijo de David. Ok. 2. Ok, Abraham. Espíritu Santo. Ok. Abraham. Encontré Jesucristo, Ok. hijo de David, Hijo de David. ¿Qué más? hijo de Abraham, Hijo de Abraham. Abraham's son. Son. Abraham. el Cristo, The Christ. Okay. Cristo Ok. Christ. y luego Espíritu Santo. Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, sí. Okay. Now, I'm going to have Jose, if you could hand out these handouts on disciples and crowds. You and Abraham can give everybody a copy of that. Go ahead. Disciples in And crowds. 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 El hermano van a pasar un estudio sobre discípulos y multitud. Y las multitud. Sí. I will talk to you about those in a minute. Voy a hablar de esto a ustedes en un minuto. When you read through the Gospel of Matthew multiple times, Cuando usted lee todo el Evangelio de Mateo por muchas veces, each time you look for 3 more words or 4 more words, cada vez usted está buscando 3 o 4 nuevas palabras. mark those also. Marque estas palabras también. Every time you go through looking for new words, you learn new things. Toda vez que usted va buscando por nuevas palabras, vas a aprender nuevas cosas. You will not get bored. Usted no va a se entediar. You will find this be very interesting in how to read Matthew. Usted va a ver que es una manera muy interesante de leer Mateo. What happens, you see this picture here, this is a tapestry. Usted puede ver esta foto, es un tapizado. And it looks beautiful, doesn't it? Se parece muy hermoso, ¿no? A tapestry is made up of a lot of little threads. Una tapicería es hecha de muchas líneas, de muchos materiales. When you read through Matthew and you pick up on these words, Cuando usted lee a través de Mateo y encuentra estas palabras, you're picking up on the threads that Matthew writes or he uses to write a gospel. usted va a ver los filos que Mateo usa para escribir su evangelio. So when you're following this thread of Jesus Christ, Cuando usted está siguiendo el filo de Jesucristo, or following the thread of love o de amor, or king, o de rey,
you see all these threads come together Usted ve todas estas líneas, filos se juntando, to make this beautiful tapestry that we call a gospel. y usted va a percibir esta maravilla de tapicería que nosotros llamamos el Evangelio. And you're going to understand why the colors are where they are. Y usted va a entender las cores y por qué están aquí o allá, When los you, colores. when you take time to learn these words and see the words, Cuando usted toma tiempo para entender y ver estas palabras, you will learn why Matthew uses them and why he puts them where he puts them. usted va a aprender por qué Mateo usa estas palabras y por qué las pone allá. Let me give you an example. Look at the paper on disciples. Déjeme darles un ejemplo. Mire el papel que te habla de discípulos. Now, I may have missed something, Tal vez yo me he olvidado de algo. and when you read through the Gospel of Matthew, you might decide to mark every place you see that word. Y cuando estás leyendo por el Evangelio de Mateo, usted puede marcar toda vez que usted ve esta palabra. And I may have missed it. That's que, okay. que tal vez yo tenga olvidado, está bien. You just go ahead and write it where you found it, where I missed it. Y usted escriba a dónde vio la palabra, quien lo percibió. But what I have given you for now is every place I could find the word disciple. Pero lo que estoy dando a ustedes ahora son todos los lugares donde yo encontré la palabra discípulo. You can read this and you'll notice just from what I wrote, Usted puede leer esto y solo por las cosas que yo escribí, that there are 4 places where Matthew's talking about John's disciples. usted va a percibir que Mateo ha escrito 4 veces a donde habló de los discípulos de Juan. In 9:14, En 9:14, in 11:2, en el 11:2, in 11:7, 11:7 and in 14:12. y 14:12. You'll see in the 3rd column Usted puede ver en la tercera columna that once he talks about disciples of the Pharisees. que una vez él habla de los discípulos de los fariseos en 22:16. See, and if you go down to below that, you'll see sometimes he uses the word 12 to refer to the disciples. Y cuando usted lee el libro va a saber que muchas veces él usa el número 12 para referirse a los discípulos. And that's found in these places there. Y puede ver en estos pasajes que están abajo allá. So if you take this handout and you want to spend time looking into disciples and trying to understand them, there are discoveries to be made. Y si usted quiere saber sobre discípulos y usted va por esta lista que he dado a ustedes, usted va a aprender muchas cosas sobre lo que dice sobre los discípulos. And sometimes you will have questions about the disciples. A veces usted puede tener preguntas sobre los discípulos. Have some paper and a pen next to you where you can write down your questions. Tenga un papel a tu lado con una pena para que pueda escribir tus preguntas. Because these will be questions you will want to find answers for. Son preguntas para las cuales usted van a querer obtener las respuestas. Let me say something right now. Déjeme decir algo ahorita mismo. You may ask me a question in this class, and I may say, that is a wonderful question. Usted puede traer una pregunta para mí y yo voy a responder a vos. Esta es una pregunta excelente. And I want to say, you should find the answer for it. Y él va a decir a ustedes, busquen la respuesta a ustedes mismos. I may not give you the answer. Tal vez yo no voy a darle la respuesta. Because it's important for you at times to find the answer yourself. Porque a veces es importante que ustedes mismos encuentren las respuestas. You need to know that you don't have to be a preacher to understand the Bible. Y usted necesita entender que no es necesario ser un predicador para entender la palabra, la Biblia. And you can learn things from the Bible when you study. Y usted puede aprender cosas de la Biblia cuando estudias that the preacher may not ever know. Que tal vez el predicador nunca va a saber, no lo sepa. I have studied Matthew with several people. Yo he estudiado el libro de Mateo con muchas personas. And they were not preachers.
De ellos no eran predicadores. Some were older than me. Algunos eran más viejos que yo. Some were younger than me. Otros eran más jóvenes. Some were women. Algunas fueron mujeres. And they all taught me. Y muchas veces ellos me han enseñado. I've studied Matthew longer than they have. Yo he estudiado Mateo por mucho más tiempo que ellos. But they taught me. Pero ellos me enseñaron. You have the ability to study and understand God's Word for yourself. Usted tiene la capacidad de estudiar, de leer y entender la palabra de Dios por sí mismos. What I am giving you now is simply a tool to help you do that. Lo que estoy dando a ustedes ahora es solamente una herramienta para que puedan entender y encontrar sus respuestas. When you find you have questions, write the questions down and look for the answers. Cuando usted ve que tenés una pregunta, escriba la pregunta y va atrás de la respuesta. On this paper, the very last line, En este papel que han recibido en la última línea, I wrote down a question that was important for me. yo escribí una pregunta que era muy importante para mí. What are the traits that characterize a disciple of Jesus? ¿Cuáles son las características de los que eran discípulos de Jesús? If I have a gospel that says all this about disciples, Si yo tuviera un evangelio que dijera todo sobre los discípulos, and if I want to be a disciple of Jesus, y si yo quiero ser un discípulo de Jesús, I can learn from what Jesus said through Matthew. yo puedo aprender de las cosas que Jesús dijo en el libro de Mateo. So you have a handout to help you start learning about disciples. Usted tiene un papel ahora que los ayudará a aprender sobre discípulos. Do you have any questions? Preguntas. No preguntas? You're a good translator. You're a good teacher. Es un Okay. buen maestro. Look at the handout on crowds and Jesus. Let me see. Mire el papel que habla de las multitudes y Jesús. Esta es la palabra cierta en español, ¿no? Multitudes. When Matthew wrote this gospel, he wrote it in Greek. Cuando Mateo escribió el evangelio, él lo escribió en la lengua griega. When I read the gospel of Matthew, I read it in English. Cuando yo leo el evangelio de Mateo, lo leo en inglés. When you read it in Spanish or Portuguese, Cuando usted lo lee en español o portugués or perhaps English. o tal vez inglés. The words we use are not always the same word that Matthew used. Las palabras que usamos muchas veces no son las mismas palabras que Mateo las ha usado. So when I read Matthew and I want to understand the crowds, Cuando yo leo Mateo, busco comprender las multitudes. I might highlight crowds Yo puedo tal vez sobresaltar multitudes or the word people o la palabra personas or the multitudes, o las multitudes, but all these words are speaking about a large gathering of people. pero todas estas palabras están hablando de un gran grupo de personas juntas. So when you highlight a word like this, use all the words that you think are connected. Cuando usted marca una palabra como esta, use y busque todas las palabras que quiere decir la misma cosa. When I went through Matthew's gospel Cuando yo estudié el Evangelio de Mateo and I looked at the crowds, here are some things I learned. y yo miré a las multitudes, acá están algunas cosas que yo he aprendido. First, I learned how easily crowds can be influenced by their leaders. Yo aprendí cómo muchas veces es fácil que las multitudes sean influenciadas por sus líderes. And there are two places in Matthew's gospel where you can see that. Y hay dos lugares en el Evangelio de Mateo que podés ver esto. I also learned that the crowds were glad to hear about the kingdom. Yo también percibí que las multitudes estaban muy alegres cuando oían sobre el reino de Dios. And I learned that they were amazed by Jesus' teachings, and they were amazed by his miracles. Y que muchas veces también
también ellos estaban maravillados de los enseños de Jesucristo. But later on, you will see, I also learned the crowds turned against Jesus. Y podés ver más abajo en el estudio que las multitudes se voltaron contra el Cristo. So when you focus on the crowds, you learn about their traits. Cuando usted se concentra en las multitudes, usted puede aprender de sus maneras de accionar. When you understand the crowds then, Cuando usted entonces entiende las multitudes, you begin to see how they are like the crowds today. usted puede percibir cómo ellos eran como son las multitudes de hoy. You begin to see how crowds today respond to Jesus in the same way. Usted puede percibir cómo las multitudes hoy responden a Jesucristo de la misma manera. Everybody likes Jesus to bless them, right? Todos les gustan que Jesús los bendiga, ¿no? If you went and told, if you stood in the streets of McAllen or whatever town you lived in, Si usted va a la calle de McAllen, cualquier ciudad donde usted viva, and you said to the crowds walking by, y usted dice a las personas que están pasando por allá, come follow Jesus, he will make you a millionaire. siguen a Jesucristo ahorita mismo, él te va a hacer un millonario. Do you believe a lot of people would come listen to you? ¿Usted cree que muchas personas van a venir para oírlo? But does Jesus promise to make people millionaires? Pero Jesús prometió hacer las personas millonarias. Jesus tells people to take up crosses. Jesús ha enseñado a ellos que deben tomar sus cruces. Do people like to hear that? A las personas les gustaban de oír esto. Are there crowds lining up to hear Jesus say, come take up a cross for me? ¿Usted cree que había multitudes haciendo atrás de Jesús para oír él decir, tomen sus cruces y síganme? That's the nature of crowds. Esta es la naturaleza de las multitudes. So when you go through the gospel highlighting these words, you begin to understand these threads. Cuando ustedes van por los evangelios marcando estas palabras, estas cosas que les llama atención, usted va a percibir este tipo de comportamiento. Lo mismo. If you can identify the threads Si usted puede identificar los filos, las líneas, and begin to understand them, y empieza a entenderlas, then you can appreciate the tapestry. usted entonces va a poder apreciar el tapizado. Understand? ¿Comprende? Any questions? Preguntas. What I am teaching you in this class Lo que estoy enseñando a ustedes en esta clase is a responsible way to read the Bible. una manera responsable de leer la Biblia. It is not the only responsible way, Y no es la única manera responsable, but it is a good way. pero es una buena manera. And if you will learn some of these skills, it will help you study the Bible for yourself. Si usted puede comprender estas habilidades leyendo la palabra, va a ser muy más fácil para que usted pueda leer y comprender solamente ustedes la palabra. You will not be dependent upon somebody else telling you what's in the Bible. Usted no va a depender que de otras personas le digan lo que la Biblia dice. Let me tell you a story about a young lady I studied Matthew with. Déjeme decirle la historia de una joven con quien estudié el Evangelio de Mateo. We would sit at a desk and we would talk about Matthew. We would ask questions. Nosotros nos sentamos y estudiamos el Evangelio, teníamos preguntas. We would learn from one another. We would understand Matthew better. Yo aprendí de ella y ella de mí y comprendemos mejor el Evangelio.
Then she would go into some Bible study with her friends. Y ella fue a estudios bíblicos en casas con sus amigos. Or sitting in a church service and listening to the preacher preach about Matthew. O sentada en su iglesia escuchando el predicador hablar y usando el libro de Mateo. And she would listen to them and she would say, no, that's not right. Y ella iba después de escuchar, iba a decir para él, no, lo que estás diciendo no es verdad. Because she had come to understand what Matthew really was saying. Porque ella llegó a la conclusión de exactamente de lo que Mateo estaba enseñando. You have the opportunity to understand Matthew and understand what he is trying to tell you. Usted tiene la oportunidad de entender Mateo y las cosas que él estaba enseñando para su propio estudio. More importantly, what God is trying to tell you through Matthew. El más importante es lo que Dios está tratando de enseñar a ustedes a través de Mateo. Never forget how precious a gift you have. Nunca se olviden de cuán precioso es el presente que ustedes tienen. When you take the time to understand Matthew the way he wants to be understood, cuando usted toma el tiempo para entender lo que Mateo dice, lo que él quiere decir, you will find he will teach you new things. Usted va a percibir que él está enseñando a vos nuevas cosas. Sometimes he will teach you things you already knew. A veces va a enseñarte cosas que usted ya sabe. Sometimes he will teach you something you did not know. Y a veces va a enseñarte cosas que usted no sabía. And sometimes he will teach you something that is different than what you thought you knew. Y a veces él va a enseñarte cosas que son distintas de como usted creía que fueran. Do not be afraid of what is new. No tengas miedo de lo que es nuevo. If you are studying responsibly and you learn something new, si usted está haciendo un estudio responsable y aprende algo nuevo, that is something God wants you to know. Esto es algo que Dios quiere que usted sepa. Okay. Do not read the Bible just to defend it. No lea la Biblia solamente para defender. First and most important, read the Bible to learn. En primer lugar, lea la Biblia para entenderla. Allow God to teach you what He wants you to know. Dé a Dios la oportunidad de enseñarte las cosas que Él quiere que usted sepa. I am 61 years old. Yo tengo 61 años de edad. I have been preaching for over 30 years. He predicado por más de 30 años. This last year, I spent a whole year in the Gospel of Matthew. El último año yo pasé todo el año solamente estudiando el libro de Mateo. And I learned new things that I never knew before. Y yo he aprendido cosas que nunca he aprendido antes. And I changed on some of the things I thought I knew. Y yo cambié en ciertas cosas que yo creía que yo sabía exactamente lo que eran. So if you want to learn and enjoy discovery, have an open mind. Si usted quiere aprender y hacer nuevas descubiertas, tenga una mente abierta. Allow God to pour into your mind what He wants there. Permita que Dios ponga en sus mentes lo que Él quiere que esté allá. Any questions? Preguntas. El hermano allá. Okay. ¿Sí? Vemos en el marco de la Biblia cómo entramos cómo terminamos el antiguo y empezamos el nuevo. ¿Por qué Mateo y por qué no Marcos? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Lucas? ¿Por qué Mateo en el primer libro del Nuevo Testamento? He is asking that there is that space between the Old and the New Testament.
And then the New Testament started, and why Matthew was the first book and not Mark, Luke, or John. Okay. When there is a long history to how the Bible got put together. Es una historia bastante larga de cómo la Biblia llegó a ser, fue puesto todo junto y llegó a ser como es hoy. The Gospels were put together not in order of when they were written. Los evangelios no están acá en la orden de cuando fueron escritos. The very first Gospel written was probably Mark. El evangelio que fue escrito por primero probablemente fue el evangelio de Marcos. Then the next Gospel would have been either Luke or Matthew. El próximo evangelio tal vez fue Lucas o Mateo. Now when Luke wrote his Gospel, he also wrote a second part. When Lucas escribió el evangelio de él también tal vez escribió la segunda parte. That book we call Acts. Es el libro que llamamos de Hechos. And the last gospel that written was the Gospel of John. Y el último evangelio que fue escrito fue el evangelio de Juan. En la orden de cronológica, en la orden de el primer que fue escrito y todo esto. Why they were put in the order they are, I do not know. ¿Por qué fueron puestos en la orden que están? Él no sabe. That would be something that if you want to study, you probably could find the answer for. Si esta es una cosa que usted quiere estudiar bastante a fondo, tal vez puede encontrar la respuesta. People study the Gospels in many different ways. Las personas estudian en los evangelios de muchas maneras distintas. Sometimes they try to compare them. Why does Mark say what he says, and how does that compare with what Matthew said? Muchas veces las personas estudian haciendo comparaciones entre una cosa que Mateo dice y lo que Lucas dijo. Sometimes they say the same things. A veces ellos dicen la misma cosa. Sometimes they say different things. A veces dicen cosas distintas. Sometimes they say the same things in different order. A veces dicen la misma cosa pero en una orden distinta. But what we're going to focus on is just help you understand Matthew. Pero lo que vamos a intentar hacer en estas clases es de ayudarlos a comprender el Evangelio de Mateo. There are many different ways that you can study the Bible that are good. Hay muchas maneras distintas que usted puede estudiar la Biblia, que son maneras buenas. You can read the Bible all the way through in a year. Usted puede leer la Biblia toda en un año. You could read the Bible just reading a certain chapter every night. Usted puede leer la Biblia leyendo un capítulo cada noche. Just for devotion. Solamente como un devocional. Or what you could do is take one book. O lo que usted puede hacer es tomar un libro and spend a lot of time in it. Y gaste y use mucho tiempo estudiando este libro. And study it as deep as you can. Y estudies el más profundo de que podés hacerlo. That's what I'm trying to teach you with Matthew. Eso es lo que estoy tratando de buscar y de hacer con el libro de Mateo con ustedes. If you spent 6 months studying the Gospel of Matthew, si usted usa 6 meses para estudiar el Evangelio de Mateo, you would know the Gospel of Matthew better than most of the people you will meet. Usted va a conocer el Evangelio de Mateo mejor de que muchas personas que usted va a encontrar. How many people do you know who can say, I know one book of the Bible really well? ¿Cuántas personas usted conoce que puede decir, yo conozco un libro de la Biblia muy bien? There's not many. No muchos. Say you did that 10 years in a row, a different book each year. Suponga que por 10 años hiciste esto, cada año un libro, estudiando bien a fondo. At the end of 10 years, you would know 10 books of the Bible really well.
Después de 10 años vas a conocer y entender 10 libros de la Biblia muy bien. How many people do you know who can say that? ¿Cuántas personas usted conoce que pueden decir esto? So if you will do this with me, you will know Matthew very well. Si hacemos en nuestro estudio hasta el fin, usted va a conocer el libro de Mateo muy bien. I will give you the building blocks to spend 6 months or even more with Matthew. Yo voy a dar a ustedes las fundaciones para que ustedes puedan estudiar el libro, solamente ustedes, y conocer muy bien el libro. I'm going to ask Al to read for you 2 Timothy 3, 16 and 17. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Voy a leer de la versión NIV. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. What Paul wrote Timothy is how important it is to know the Word of God. Lo que Pablo ha dicho a Timoteo es cuán importante es conocer la palabra de Dios. If you know it well, Si usted la conoce bien, then you're going to be able to handle anything that comes your way. si usted conoce bien, usted va a ser capacitado para lidiar con cualquier situación que venga en su camino. As you try to teach people how to follow Jesus. Cuando usted está tratando de enseñar a las personas a seguir a Jesucristo. If you don't know this book, you have nothing to offer anybody. Si usted no conoce este libro, usted no tiene nada a ofrecer a ninguna persona. We need to know the Bible, and I'm going to try and teach you one of those books, Matthew. Tenemos que conocer la Biblia y yo voy a tratar de enseñarlos cómo usar bien el libro de Mateo. So I'm done. Any questions? Any more? Ali está 1 Timóteo, mas é 2 Timóteo. Acá está primero, es two. It's second. Sí, Okay. 2 Timothy. Second, 2 Timothy. segundo de Timoteo. See, you taught me. I caught my mistake. Okay. 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 Es bien. Gracias.